La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. El pérfido prudente. Hay hombres que parecen haber nacido para ejercer el poder. Existe en su carácter una combinación perfecta de realismo y fantasía. Realismo necesario para fijar objetivos razonables y para arbitrar los medios para llevarlos a cabo sin caer en la encantadora trampa de los ideales. Conceptos de perfección moral o religiosa muy laudables, pero que suelen ser de lo menos útiles a la hora de obtener resultados tangibles en la lucha por el poder. Y la fantasía, suficiente para sentirse atraídos por el engañoso premio de la fama. Es de advertir lo común que resulta observar cómo hombres de preclara inteligencia y de juicio ponderado, personajes de gran aptitud para el ejercicio del poder y sin demasiados escrúpulos en el momento de ejercerlo, sucumben a la fantasía de lo que la historia diría de ellos. Fama póstuma que ni siquiera depende de sus actos, sino de las conveniencias de aquellos que a posteriori los interpretan. A pesar de lo poco realista que resulta este estímulo, es uno de los más fuertes para entender el por qué un hombre está dispuesto a entregar su vida, su tiempo y toda su inteligencia en el agobiante y seductor juego del poder. Dentro de esta tipología humana que acabamos de describir sucintamente, el personaje de Fernando II de Aragón, mentado como el rey católico, esposo de la archiconocida reina Isabel I de Castilla, resulta muy útil para ilustrar lo dicho. La fama de la esposa de Fernando, la muy espectacular Isabel I, ha logrado oscurecer un tanto a nuestro personaje. Es difícil brillar al lado de una reina que con su decisión de financiar a Cristóbal Colón se ha ganado un lugar de privilegio en todas las revistas escolares de la edición previa al 12 de octubre de cada año. Generaciones y generaciones de escolares han repetido el ritual de recortar las figuritas de las revistas, pegarlas en sus cuadernos y en todas inevitablemente aparece, como el hada buena del insigne y algo despistado Cristóforo Colombo, la sempiterna reina Isabel I. Si logramos escapar con los años al lugar común escolar, descubriremos los ataques de celos de la reina, la manera telenovelesca con que accedió al trono y se casó con Fernando. Más tarde, probablemente concentremos la atención en su hija, la muy mentada Juana, conocida como la Loca, o a su nieto, uno de los niños mimados del estudio histórico, Carlos I de España y V de Alemania, que con su gran quijada habsburguesa llenó los anales históricos del Renacimiento. Entre esta constelación de dementes, descubridores y emperadores, el pobre Fernando queda inevitablemente opacado. Posición sombría, por lo demás injusta, pues no por discreto, dejó de ser un interesante ejemplar de estudio. Intentemos sostener nuestra antedicha afirmación. Un personaje digno de más interés a los ojos de nuestros sufridos lectores que el humilde responsable de esta página, el sabio filósofo y gran petardista conocido como Voltaire, se ocupó de analizar a don Fernando y con su talento habitual para las ironías destacó la opinión que sus contemporáneos tenían de él. Citémoslo. En España lo llamaban el sabio, en Italia el prudente y en Francia e Inglaterra el pérfido. ¿Por qué se había ganado tales motes? La política francesa de aquellos años apuntaba al dominio de la península itálica. Esta, dividida en gran cantidad de principados minúsculos, se ocupaban mayoritariamente en darse de garrotazos todos contra todos. Comerciar con Oriente por el Mediterráneo, hasta que Colón, con su ruta oceánica, les pinchó el negocio, y en financiar a Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Leonardo, a no confundirnos con las tortugas ninja, por favor. El Papa deseaba el mismo dominio, pero no tenía la más mínima intención de dejar que nadie, excepto él, lo ejerciera. Así que Julio II, uno de los pontífices más enérgicos del Renacimiento, llegó a un acuerdo con Fernando para frenar al rey de Francia. En este enredo político y militar debemos sumar a otro personaje, Enrique VIII, otro peso pesado de la historia que, por entonces iniciaba su reinado y se veía muy influido en sus decisiones políticas por su esposa, que, casualmente, era una de las hijas de Fernando e Isabel, Catalina de Aragón. Gracias a esta influencia, Fernando, aliado con el Papa, logró cimentar una coalición antifrancesa entre el Papa, España e Inglaterra.
Recordemos, en España era el sabio, en Italia, aliada de Fernando, el prudente, y en Inglaterra, ¿por qué llamar pérfido a un aliado? Fácil, porque el bueno de Fernando a mitad de la guerra, como esta ya no le convenía, firmó una paz por separado con los franceses y dejó al pobre Enrique arreglársela solo con el antiguo y común rival. El resultado es fácil de imaginar. Los franceses se encargaron de desayunarse a Enrique y a su flota, y lo único que pudo hacer Quique fue insultar a Fernando. Respecto a la naciente amistad de Fernando con los franceses, digamos que esta no duró mucho. Luis XII, rey de Francia, culpable y víctima de todos estos manejos, se quejaba amargamente frente a sus cortesanos de que, pese a los tratados y acuerdos firmados, Fernando lo había engañado 2 veces. Fernando, al enterarse de las quejas del 12º de los Luises, se rió a carcajadas y declaró: «Ese borracho miente. No han sido 2 veces, han sido por lo menos 10». Tras estas fintas políticas en las que nos hemos detenido, la hegemonía en Europa se disputó incansablemente por los siguientes siglos. Papas, emperadores, reyes reformadores y demás figurones esparcieron por Italia, Francia, Alemania e Inglaterra hambre, muerte, destrucción y guerra. Otros personajes demostraron su eficacia y falta de escrúpulos políticos, pero hoy queríamos subrayar las dotes de don Fernando, tan injustamente ensombrecido por la fama de parientes más espectaculares, pero no por eso más interesantes.